gracias. Gracias. A diario nos está restaurando, nos estás, Señor, moviendo a tu voluntad. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor, en esta mañana. Bendecimos tu nombre, Señor. Solo tú eres todopoderoso, Dios. Te bendecimos, Señor. Alabe al Señor.
Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor. 1000 razones, 10.000, 20.000, 30.000. Oh Señor, cuántas razones para alabarte, cuántas razones para reconocer tu nombre, cuántas razones, Señor, para estar aquí en pie, dándote gracias por las fuerzas, dándote gracias, Señor, aún por la adversidad. 1000, 20.000, 30.000, porque tú estás en tu trono. Te alabamos y te bendecimos. Oh Señor, Señor, Señor. Grande es tu nombre. Grande es tu nombre en la tierra. Grande es tu nombre en los cielos. Grande es tu nombre. Oh, grande es tu nombre, Señor. Aleluya.
Gracias porque eres nuestro todo, Dios. Exaltamos tu nombre en esta mañana, Señor. Oh Espíritu Santo, glorifica en medio de nosotros. Aquí estás, debemos volver, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres
Señor, aunque no pueda ver. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no son, abres caminos, cumples promesas, tus sentinelas, mi Dios, así eres tú. Cántate a la iglesia y la rezó. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, tus sentinelas, mi Dios, así eres tú. 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 Aleluya. Así eres tú, Señor. Fiel a tu palabra. Santo eres, Señor. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él
estar sin mancha. Él vendrá justificado por la fe, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él y no caer sobre la tempestad. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es sobre la tempestad. Él es en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es sobre la tempestad. Él es en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es sobre la tempestad. Él es Rey. Él es Rey. Él es Rey. Santo eres Dios. Aleluya. Podéis tomar asiento. Buenos días, hermanos. Me alegro mucho de veros. Amén. Me gusta. Ya veis que tenemos una habitación nueva en la iglesia, ¿no? Hay muchas cosas ahí metidas. Ya veis que estamos con ciertos cambios. Ya veis que la mudanza está avanzando mucho. Y parece un poquito raro, ¿verdad? ¿A que se siente raro? Pues nos vamos a tener que ir acostumbrando a partir de ahora. El Señor nos ayude y nos ayude a que eso no nos distraiga del objetivo principal, que al final es Él. Hoy queríamos hacer una pequeña mención al aniversario de la iglesia, que como sabéis fue hace 2 o 3 semanas. Pero queríamos el 17 aniversario, por cierto, no sé si podemos poner los globos bien, mamá o alguna de las niñas, pero el 17 aniversario de la iglesia Renacer, en Málaga. Le damos gracias al Señor por este tiempo que nos ha dado, de mucha misericordia, de mucha paciencia, de habernos bendecido, de haber estado con nosotros en las buenas, en las malas y en las más malas. Le damos gracias al Señor porque ha tratado con nosotros de una manera espectacular, porque ha bendecido a la iglesia no solamente en cantidad, sino con calidad. Tenemos hermanos que nos visitan y que se han decidido apuntar a este proyecto conjunto.
hermanos de otros lugares que son muy maduros, que están aquí y que nos bendicen ya desde el minuto 1. Yo le quiero dar gracias al Señor porque el Señor ha sido fiel en todo este tiempo. El Señor ha sido muy bueno. Y cuando decimos esto, de verdad lo digo que no es decir por decir. No es decir por decir. Cuando hemos estado en la pandemia, hemos tenido 2 o 3 casos positivos, pero gracias al Señor, ninguno de ellos grave. Ninguno de ellos, nadie de los que estamos aquí ha fallecido del COVID. Nadie de los que estamos aquí se ha quedado sin comer, ¿verdad? Y nadie de los que estamos aquí se ha visto solo y se ha visto desamparado, sino que gracias al Señor, pues a través de la iglesia se ha podido bendecir en todo lo que se ha podido. Así que el Señor nos ha guardado en este año tan raro y tan difícil y tan extraño y tan globalmente, pues, cargante, chocante y que ha hecho tantos cambios, ¿verdad? Ya veis la diferencia entre el aniversario del año pasado y este. Éramos 300 y pico personas. Bueno, claro, también era la encomendación, ¿no? Había más gente. Pero éramos 300 y pico personas, nos podíamos saludar, podíamos comer juntos. Hoy ni se me pasa por la cabeza eso de comer juntos, porque podemos tener un problema con temas de normativa y de seguridad de COVID, ¿verdad? Pero gracias a Dios, hermanos, el Señor ha estado con nosotros. El Señor ha estado con nosotros. Y el hecho de que Dios esté con nosotros es un motivo más de agradecimiento y es un motivo más para alabar al Señor. Por eso, este tipo de alabanza, este tipo de adoración, estos tiempos en donde expresamos a Dios nuestra gratitud, porque realmente Él se lo merece. Me gustaría pedirle a las chicas que fueran repartiendo unos marcapáginas que hemos hecho para todos nosotros. Guardadme uno para mí, por favor, que al final siempre pasa que nunca queda para mí. Me quedo yo sin ninguno. Pero os van a repartir un marcapágina simplemente para que recordéis el 17º aniversario de la iglesia y ahí viene la misión de la iglesia escrita. Y si la veis, dice: queremos hacer discípulos que aman a Dios y a su palabra para que sean llenos del Espíritu Santo y muestren y prediquen a Cristo aquí en Málaga y en el mundo entero. Así que ese es nuestro objetivo como iglesia conjunta, como Renacer, alcanzar a aquellos que están a nuestro alrededor y hacer los discípulos de Cristo. Y os lo doy para que lo sepáis, para que lo pongáis en vuestra Biblia, para que lo pongáis donde queráis y lo recordéis. Si alguna vez decís: bueno, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo puedo bendecir a la iglesia? ¿Cómo puedo impactar a este mundo? Pues podéis, obviamente, ir a la palabra, pero también recordar la misión de la iglesia y recordar que es una visión bíblica que está basada en lo que el Señor nos dice. Y me gustaría que pudiéramos poner un pequeño vídeo de lo que ha sido este año, este último tiempo. No tenemos muchísimas fotos, obviamente desde marzo hasta junio hay pocas fotos, pero sí que por lo menos queremos poner un pequeño recordatorio de cómo el Señor ha estado con nosotros en este tiempo. This is how I find my battles. This is how I find my battles. This is how I find my battles. What we're doing tonight. This is how I find my battles. It's when you think you're lost. It may look like I'm surrounded by
This is how we fight our back. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eso no sabía yo que estaba. Nos poníamos Kensi y yo a grabar los vídeos y de verdad que había veces yo que me moría de la risa porque había veces que grababa el inicio de la predicación como 15 veces y todas salía riéndome. Oh, qué mala jugada, Judy. Muy bien, pero se me ha hecho hasta raro ver a la gente sin mascarilla, ¿verdad? ¿No me ha pasado lo mismo? Y junta y comiendo, digo, madre mía, eso parece del siglo pasado. Pero realmente ha sido poquito y hermano, podemos testificar que el Señor ha estado con nosotros, que el Señor ha sido bueno, que el Señor ha sido fiel. Y para hacer este aniversario un poquito más raro de lo normal, voy a empezar por el final, es decir, por los diezmos y las ofrendas. Y os explicaré después por qué. Kevin, si me ponéis el PowerPoint, por favor. Muy bien. A Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Y que hermanos de la ofrenda, os pido por favor que vayáis viniendo por aquí. Recordamos que es parte de nuestro culto de adoración al Señor el poder dar de lo que Él nos da primero. Santi, ¿puede orar por la ofrenda, por favor? Padre bueno, gracias por este día de vida, Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias porque nos permites estar en este lugar para adorarte, para bendecirte, para exaltarte. Señor, y ahora permítenos ofrendarte para la extensión de tu reino aquí en la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Parece que ya ha pasado la predicación, pero no. Todavía ni ha empezado. Muy bien. Aniversario raro. El 22 de noviembre vamos a tener, es un domingo, vamos a estar orando por las cajitas de Navidad que traigamos aquí como iglesia. ¿Vale? Así que por favor, antes del día 22 de noviembre, traer vuestras cajitas del niño de la Navidad y estaremos orando por ellas y que el Señor bendiga ese esfuerzo, ese granito de arena que vamos a poner para bendecir a esos niños en el lugar donde se envíen. Gloria, ¿a dónde se envían las cajitas de este año? Vale, pues muchas gracias. Así que vamos a poner nuestro granito de arena para poder bendecir a estos niños. Como sabéis, es algo, parte de amar al prójimo, como hemos estado hablando esta semana, ¿verdad? Os recuerdo el día 28 de noviembre, de 7 a 10, ¿verdad? Nuestros hermanos Osvaldo y Bielka van a estar con su seminario de oración y os animamos a que os unáis por Zoom. Si alguno tiene alguna duda, pregunta o lo que sea, por favor, contactad con ellos. Vamos a empezar el curso de bautismo. Eso no significa de que ahora que nos confinan vamos a empezar a bautizar gente, obviamente. Pero queremos empezar con el curso de bautismo para no dilatarlo más en el tiempo. No podemos simplemente porque hay pandemia pues dejar de tener bautismo, ¿no? Encontraremos alguna forma de solucionarlo. Pero si alguno de vosotros está interesado en bautizarse, por favor, decíselo a Ani, decíselo por secretaría, ¿vale? Ani, ¿dónde estás? No te veo, justo aquí. Pues decíselo a ella y ella os va a apuntar y elaboraremos la lista y nos pondremos en contacto con vosotros. Pero va a ser un curso probablemente pues de una cierta
longitud en el tiempo, así que queremos empezarlo ya para, en cuanto podamos tener los bautismos, tenerlo lo antes posible. Y hoy a las 12 se va a hacer la presentación de este niño, que es el nieto de Gary y María, ¿vale? Lucas Giraldo Torrado. No lo podemos tener aquí, por razones obvias, ¿no? Pero que sepáis que este niño va a estar con nosotros, que lo vamos a presentar a la iglesia y que nos comprometemos también como iglesia a ser parte de su educación, de la bendición para la familia y de cobijar a esa familia para que puedan discipular a este niño en los caminos del Señor. Eso es lo que queremos. Y ahora sí, vamos a la última serie o la última predicación sobre la serie que estamos dando de Marcos 12, del 28 al 34, sobre el primer mandamiento y el segundo mandamiento. Y como sabéis, y es costumbre, vamos a leer el pasaje primero para recordar. Marcos 12, del 28 al 34. Y dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntar. El título de la predicación de hoy es: ¿qué decides? ¿Qué decides? Llevamos 7 semanas, casi 2 meses, estudiando este pasaje. A algunos se le puede haber hecho muy largo, a otros muy corto, pero independientemente de eso, lo que podemos saber es que Dios mismo nos está retando como individuos, como cristianos, a que realmente demos un paso adelante y decidamos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, hoy vamos a ver el final del pasaje, que también tiene mucho que enseñar. Y antes de ir a esa parte, me gustaría poneros un vídeo de 3 minutos en donde se explica la historia de este himno tan famoso que todos conocéis: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Que curiosamente hoy, sin prepararlo, pues ya lo hemos cantado en el tiempo de alabanza. Me gustaría que pudiéramos prestar atención a esto. Cuenta la historia de una familia en India. En una pequeña aldea vivía una familia que había aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Esto alborotó a la gente de la aldea, tanto que se formó una turba airada que llevó a la familia a la plaza de la aldea por la fuerza. El jefe de la aldea se enfrentó a ellos y le dijo al hombre: si tú y tu familia no se retractan de vuestra fe, todos morirán. El hombre no sabía qué hacer ni qué decir, así que lo único que le vino a la mente fue una canción que él escribió cuando entregó su vida a Dios, y comenzó a cantar: he decidido seguir a Cristo,
no vuelvo atrás. Pero ocurrió algo lamentable. Sus hijos fueron muertos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Le dieron otra oportunidad. Esta vez la vida de su esposa era la que estaba en riesgo, pero él siguió cantando. Aunque me dejen, yo sigo aquí, no vuelvo atrás. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Después de la muerte trágica de su esposa, le dieron una última oportunidad, esta vez para salvar su propia vida, pero él siguió cantando. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. A pesar de que ese hombre y su familia murieron aquel día, ocurrió algo sorprendente. Se sembró una semilla en el corazón del jefe de la aldea, una semilla que comenzó a crecer con el tiempo. Finalmente, el jefe reunió a toda la comunidad en la misma aldea, en la misma plaza, y abandonó su antiguo fe y declaró su entrega a Jesucristo. La gente lo celebró con alegría y el evangelio se extendió por toda la comunidad, no solo en la aldea, sino en toda la región, porque habían visto una fe verdadera y habían conocido el verdadero carácter de Dios. Todo esto gracias a una familia que creía en el sacrificio hasta el punto de entregar su vida. Impactante, ¿verdad? La verdad es que no escucha ese tipo de historias. Tener a tu hijo, a tu esposa ahí, que te digan niega a Cristo y decirle no sabiendo las consecuencias. Uno se le ponen los vellos de punta. Y recuerda a veces, ¿no? Y dice, bueno, Señor, ¿yo qué haría en esa situación, verdad? Gracias a Dios que podemos tener la confianza de que la gracia de Dios llega en los momentos más necesarios. Y que no tenemos que confiar en nosotros exclusivamente para decir que yo pasaré por ahí bien o mal, sino que la gracia del Señor en el momento adecuado nos dará la fuerza, nos dará la sabiduría para poder pasar la prueba exitosamente. Y en eso confiamos en el Señor. Pero este testimonio no deja de ser eso, un testimonio bastante importante, bastante conocido, antiguo también, en el cual vemos el carácter real de un cristiano que ha conocido a Cristo. Un cristiano que entiende que su vida está en manos de Dios, que ahora tiene una relación personal con Dios, que Cristo ha pagado por sus pecados, que Cristo ha pagado por el infierno que nos merecíamos. Y ante eso dice, bueno, como dice Mateo 10, no temamos a los que solamente pueden matar el cuerpo, sino a aquel que puede llevar el alma y el cuerpo en el infierno. Dios es más grande. Dios es más grande. Y cuando entendemos ese tipo de situaciones y cuando ponemos en perspectiva nuestra vida finita, mortal, de 70 a 80 años y la ponemos en comparación con la eternidad, nos damos cuenta de que nuestra vida, la importancia de nuestra vida física, se cae por su propio peso. Ya no estamos tan concentrados en lo que pueda obtener aquí o pueda dejar de obtener,
sino lo que puedo conseguir allí. Allí. Donde allí no hay ningún ladrón que robe, ni el orín destroza los tesoros, sino que todo lo que guardamos del reino celestial queda ahí guardado por nuestro Señor. Y no solamente aquellos tesoros que nos hagamos en el cielo, sino la misma presencia de Dios que nunca se va a ir y que nunca se va a acabar y que va a ser tan brillante y tan grande que el mismo Dios prometió que sería su lumbrera. Que ya ahí no va a haber necesidad de sol, porque Dios va a estar ahí. Dios va a iluminar ese lugar. Y me gustaría que pudiésemos recordar algo de las 6 últimas semanas con respecto a esta serie que hemos estado dando de Marcos 12. Dios quiere que le amemos con todo lo que somos. Cuando el Señor explica en el versículo 30 de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, el Señor, al dividir, digamos, todo lo que es el ser de una persona, lo que está haciendo es enfatizar el hecho de que sí, ama a Dios con todo lo que tiene. Es como si yo digo, hermano, me tienes que dar todo lo que tiene. Poner, ¿no? Obviamente que no. Pero, o le tienes que dar a tal persona todo lo que tienes, tu tiempo, tu dinero, tu casa, lo que sea, ¿no? Y el hecho de que esté enumerando diferentes cosas, lo que te hace enfatizar, lo que te hace recordar es que estamos enfatizando el hecho de que lo tienes que hacer con todo, tienes que amarlo con todo, tienes que dar todo. Pues aquí Jesús está usando la misma estrategia. Cuando Jesús empieza a enumerar diferentes aspectos de la persona, de una persona, del ser de un cristiano, lo que está queriendo es enfatizar una y otra vez el hecho de que Él quiere que le amemos con todo lo que somos. De hecho, recordad lo que vimos en una de las predicaciones, que en el versículo 30 hay una palabra, hay 2 palabras que se repiten 4 veces. La palabra amarás al Señor con todo tu corazón aparece una vez explícita, pero 3 más implícitas. Pero la palabra todo aparece en todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Aparece 4 veces de manera explícita. Y lo que el Señor nos está diciendo de una manera clarísima, y lo que hemos visto en esta semana, es que Dios quiere que le pongamos el primero, con todo. Y por si no queda claro, Jesús lo repite 4 veces, con todo lo que es, con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. El Señor no quiere una parcela de nuestro corazón. El Señor no quiere simplemente una parcela de nuestra mente, un 90%, un 75%. Dios no quiere eso, Dios no desea eso. Dios desea el 100% de todo lo que somos, todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra mente y toda nuestra fuerza. Eso es lo que el Señor pide, demanda y quiere de nosotros y desea de nosotros. No solamente hemos visto eso, sino que también hemos visto la actitud de los fariseos, ¿verdad? ¿Cómo era la actitud de los fariseos ante las palabras de Jesús? Este hombre no sabe ni lo que dice. Jesús mismo, en Mateo 23, al final, dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte bajo tu ala como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? El mismo Jesús dice que no solamente ya los fariseos, sino el pueblo entero, porque recordemos que el pueblo que le cantaba Hosana y bendito al Hijo de David una semana, la semana siguiente decía crucifícalo. Ese era el mismo pueblo. La actitud del pueblo de Israel hacia su Mesías había sido ruin. Había sido completamente inapropiada. Dios venía a salvar a su pueblo y ellos no quisieron. Y no solamente podemos ver eso, podemos recordar esos 2 aspectos, sino que también podemos recordar otro aspecto que también hemos desarrollado bastante
en esta semana. Estos 2 mandamientos eran lo más importante de la ley. Jesús mismo lo dice. Este es el principal mandamiento. Y en el versículo 31, el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. No hay mandamiento mayor que estos. Y si Jesús lo dice, perdonadme el atrevimiento, pero yo creo que será importante. Si Jesús mismo lo dice, no hay mandamiento mayor que estos, será porque Jesús tiene la razón. Será porque Jesús tiene la razón. Y quiero que vengáis conmigo a Mateo 22:40. Porque en Mateo 22:40, Jesús habla de un detalle que no se menciona en Marcos 12. Y es muy interesante porque a mí, claro, en este tiempo que he estado estudiando este pasaje más en profundidad, no puedes simplemente coger el pasaje de Marcos 12 y sacarlo todo de ahí. Tienes que ir también a Mateo 22. ¿Por qué? Porque también está ocurriendo la misma situación. Y seguro que va a haber algo que pueda traer más claridad a lo que ocurre. Y efectivamente, en el versículo 40 hay varios detalles, pero este detalle es muy interesante. En el versículo 40 dice: de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, yo quiero que vengáis conmigo, volváis conmigo al siglo I. ¿Vale? Al siglo I, somos el pueblo judío, estamos oprimidos por los romanos, llevamos 1400 años con la Torá, con las leyes judaicas. Nos damos cuenta de que la religión cada vez está más interesada en negocios políticos que en negocios espirituales. Cada vez nos damos cuenta que los fariseos, como dice, ¿no? Mateo 23, ensanchan sus filacterias y la hacen lo más larga posible. Pero después, cuando tienen que darle al pobre, ni siquiera lo invitan a su casa. Ni siquiera hacen nada por bendecirlo. Así que en esa situación, en ese momento en el cual hay mucha hipocresía, como el Señor mismo le echa en cara a los fariseos, en ese momento en donde hay muchísima hipocresía, llega Jesús en la última semana, antes de su muerte, unos días antes de su muerte, y les dice: ¿sabéis qué? De estos 2 mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Estamos hablando de un montón, del Pentateuco entero. Estamos hablando de todos los profetas. Ezequiel, Daniel, Oseas, Isaías, Jeremías. Jesús mismo nos dice que toda la ley y todos los profetas dependían en última instancia de estos 2 mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Y cuando uno lee Levítico, dice: oye, pero esto es así. Que si tal persona, si entra... Habéis leído Levítico, ¿verdad? De hecho, uno de los jóvenes esta semana me preguntaba justamente por ese pasaje. Dice: oye, ¿esto de qué? De que una persona es impura, de que una mujer cuando tenga flujo de sangre por 7 días se tiene que limpiar y todo ese tipo de cosas. ¿Qué ocurre? Pues lo que está hablando es de la santidad de Dios, que para amar a Dios, para presentarse ante Dios, uno no se puede presentar de cualquier manera, y Dios puso esos estándares en el pacto mosaico. Pero lo interesante es que cuando vas al fondo del asunto, realmente lo que Dios le estaba enseñando al pueblo de Israel era cómo relacionarse con Él. Cómo relacionarse con Él de una manera adecuada. Es decir, cómo amar a Dios en su contexto, con todo lo que tenían y con todo lo que eran. Así que incluso libros tan áridos, podría decir algunos, que yo no creo, que al final cuando lo estudias son increíbles, pero libros quizás tan extraños para otros, al final lo que está en el fundamento es amar a Dios y amar a tu prójimo. Y no lo digo yo. ¿Quién lo dice? Jesús mismo. Aquí está. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. Es el resumen de toda la ley y todos los profetas. Y yo quiero dar un par de ejemplos. No quiero pasar por este detalle demasiado rápido porque me parece importante. Quiero dar un par de ejemplos. Vamos a Deuteronomio 6:4. Un pasaje que ya hemos leído anteriormente, pero es bueno que sepamos dónde está.
el Shema. Deuteronomio 6, 4, del 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y fijaos lo que dice, eran tan importantes estas palabras para el pueblo de Israel, que dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, no solamente en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios no había hecho estas indicaciones con otros mandamientos, pero con este sí, curiosamente. ¿Por qué? Porque Dios sabía que esto era la esencia de todo lo que estaba mandando en la ley. Además, se escribió en el libro de Deuteronomio. El libro que se le escribe a la generación que ya pasó por el desierto, o mejor dicho, para aquellos que quedaron de toda la generación que murió en el desierto. Después de los 40 años en el desierto, el Señor le manda a Moisés escribir este libro otra vez, que iba a ser otra vez un resumen para el nuevo pueblo que esta vez sí iba a entrar en la tierra prometida. Pues ahí el Señor les recuerda otra vez que lo más importante, lo que deben hacer cuando se levantasen, cuando se acostasen, cuando andaran por el camino, cuando estuvieran con sus hijos, cuando estuvieran en su casa, lo que tenían que hacer, ¿qué era? Decirle que amaran al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. Vamos a Levítico 19, por favor. Levítico 19. Ya os digo, ese libro que para muchos es imposible de comprender, pero que cuando lo entiendes, por lo menos brevemente, superficialmente, te empiezas a dar cuenta que tiene mucho más que enseñarnos de lo que nos creemos. Levítico 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Yo, Jehová. Y el Señor jura por sí mismo. Pero no solamente estos dos mandamientos eran el resumen de toda la ley de Moisés, sino que también eran parte de los profetas. Y venid conmigo a Oseas 6:6, por favor. Oseas 6:6. Vamos al versículo 4, para verlo un poco en su contexto. Oseas 6:4 hasta el 6. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Es decir, vuestra piedad, vuestra misericordia hacia los demás es nula, es efímera, es volátil, es temporal. No permanece, sino que se desvanece. Versículo 5. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Aquí en el 6:6 podemos ver esos dos aspectos. Misericordia hacia los demás y el conocimiento de Dios. Y para enfatizar la importancia de esto, el Señor mismo dice, misericordia quiero y no sacrificio. Dejaos de sacrificio. Y quiero que me conozcáis, que tengáis conocimiento de Dios más que los holocaustos. Si tenemos que elegir entre el conocimiento de Dios y los holocaustos, quedaos con el conocimiento de Dios. Quedaos con el conocimiento de Dios porque es lo más importante, es clave, es fundamental. Sin eso, todo lo demás, literalmente, se va al traste. Todo lo demás se va al traste. Y alguno puede decir, bueno, Gonzalo, quizás es demasiado lo que tú estás diciendo, ¿no?
Acompañadme a Isaías capítulo 1, por favor. Porque en este pasaje se va a enfatizar de nuevo la importancia del amar a Dios y de amar a nuestro prójimo. En Isaías 1, versículo 10, dice, está hablando al pueblo de Israel, está hablando al pueblo de Israel. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. El Señor se pone ahora serio. Le está diciendo Sodoma y Gomorra al pueblo escogido. Sabéis que Sodoma y Gomorra para los judíos era lo peor de lo peor de lo peor. Lo peor. Tan malo era que Dios mismo trajo fuego y azufre. O sea, era la peor comparación para los judíos. Pues el Señor lo empieza a comparar y les dice, sabes que no soy muy diferente de Sodoma y Gomorra. No soy muy diferente de ellos. El versículo 11 dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebos, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Fijaos el lenguaje que está usando Dios aquí con el pueblo de Israel, Es un lenguaje muy fuerte. Hastiado, estoy harto de vuestros sacrificios. No quiero la sangre de vuestros bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién es el que os mandó que vinieseis ante mí para hacer ese tipo de cosas? No me traigáis más vana ofrenda, dice el versículo 13. El incienso me es abominación. La palabra abominación se usa muchas veces en la Biblia y siempre se usa en un contexto peyorativo. Es decir, para decir que algo está mal, para decir que algo está fatal, para decir que algo es de extrema repugnancia hacia el Señor. El convocar asamblea no lo puedo sufrir, no lo aguanto más. No lo aguanto más. Vuestras fiestas solemnes son iniquidad, son pecado, son algo que me desagrada de manera profunda. En el versículo 14, las lunas nuevas y las fiestas solemnes han sido aborrecidas por el alma de Dios. Me son cargantes, me son gravosas. Estoy cansado de soportarlas. Y uno se queda, wow. Tendría que haber hecho este pueblo para que Dios le hablase de esta manera. Pero hermano, no solamente eso. ¿Quién es el que le mandó al pueblo de Israel a hacer las fiestas? Dios mismo. ¿Quién es el que le mandó al pueblo de Israel a hacer los holocaustos y a hacer los sacrificios y a hacer las asambleas? Dios mismo. Dios mismo. Pero aquí en el versículo 12, cuando usa esa frase retórica, ¿quién demanda esto de vuestras manos? El Señor está diciendo, ¿sabes qué? Supuestamente lo estáis haciendo para mí, supuestamente estáis en obediencia, supuestamente en la superficie todo va bien, pero por dentro estáis podridos y me dais asco. Eso le dice el Señor al pueblo de Israel en Isaías capítulo 1. ¿Por qué? Versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. El pueblo escogido por Dios, el pueblo al cual Dios le había prometido que estaría ahí y que le bendeciría si obedecía sus mandamientos, ahora le dice que si extendían sus manos, él no iba a ver. Y si le hablaban a él y le oraban a él no iba a oír. El pueblo del pacto, el pueblo del pacto. ¿Por qué? Llenas, versículo 15 al final, llenas están de sangre vuestras manos.
Versículo 16 y 17 lo define un poco mejor. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestros ojos delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, venid luego, dice Jehová, y echemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Dios es durísimo, es durísimo. ¿Y sabéis lo que había hecho el pueblo de Israel? Dejar de hacer justicia, no hacerle justicia, no amparar a las viudas, dejar a los huérfanos ahí tirados, despreocuparse de su pueblo, despreocuparse de su propia gente. Y el Señor dice, ¿sabes qué? Todo lo que te he mandado, todo lo que te he dicho de sacrificio, de fiesta, todo esto que supuestamente lo estás haciendo, es que no me vale. Porque si no haces lo más importante, lo otro no tiene ningún tipo de sentido. Y para mí es una abominación. Me da asco. Y el Señor le dice a Israel, venid, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, yo los voy a emblanquecer. Si fueren rojos como el carmesí, yo los haré como la lana de blanco. Pero si no quisiereis oír, entonces seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Isaías 1 es uno de esos pasajes que te deja congelado. Uno de esos pasajes que tú dices, madre mía, ¿qué habrán hecho para llegar a ese tipo de situación? Pues lo que el pasaje nos dice explícitamente en el versículo 15 y 17 es que habían dejado de lado el mandamiento de amar a su prójimo como a ellos mismos. Y eso no había surgido de la noche a la mañana. Eso había surgido por haber dejado de amar a Dios más que a todas las cosas. Así que aquí veis una demostración real, palpable y bastante dura, a mi parecer, de que Dios ponía por encima estos dos mandamientos antes que cualquier otra cosa. Antes que cualquier otra cosa en la ley de Moisés. Y por eso cuando vamos a Marcos 12, y venid conmigo a Marcos 12, por favor. Cuando vamos a Marcos 12 y a Mateo 22, 40, que dice que de la ley, que de estos mandamientos depende la ley y los profetas, y cuando Jesús dice en Marcos 12, 31 que no hay mandamiento mayor que esto, Jesús no está exagerando ni un ápice. Jesús está siendo completamente explícito. Jesús está perfectamente alineado con la voluntad de Dios expresada en todo el Antiguo Testamento. Y nos creemos que la gracia de Dios solo llegó en el Nuevo, ¿verdad? Pero no, ya había gracia, aunque se completó en el Nuevo, obviamente, pero ya había gracia en el Antiguo y ya Dios se había revelado. Dios quería, quiere y querrá siempre que le amemos con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas. Que amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos. Cuando uno se compara con estos mandamientos, la verdad es que es difícil mantenerse en pie, ¿verdad? Es difícil quedarse ahí y decir, sí, yo lo cumplo todo. Esto lo hago perfecto. Yo creo que eso no ocurre en nuestras vidas. Eso no ocurre en nuestras vidas. Pero eso no significa que deje de ser un mandamiento que Dios quiere, que Dios quería para el pueblo de Israel, que Dios quiere para nosotros hoy en día. Es necesario, es bueno, es bíblico, es importante, es fundamental que amemos a Dios con todo lo que somos y que amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y fijaos cómo sigue Marcos 12, del 32 al 34. Porque dice lo siguiente. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo,
no están lejos del reino de Dios y ya ninguno os va a preguntar. ¿Sabe qué? Estas 6 semanas anteriores nos hemos centrado mucho en lo que Jesús dijo y en el contexto y en los fariseos y en cuál era su respuesta. Pero en este pasaje ocurre algo interesante, algo ligeramente extraño, viendo el contexto tal y como lo conocemos ahora mismo. Y volvamos a Mateo 22, por favor. Como os he dicho, nos va a dar algunos detalles interesantes sobre la historia. Mateo 22:35 dice: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. Preguntó para tentarle. Este hombre, este escriba, fue a Jesús con la idea de tentarle. Pero yo no sé si fue antes de preguntarle a Jesús, durante o después, que algo cambió. La Biblia no es explícita con respecto a eso, pero en algún momento algo cambió. Porque fijaos lo que dice el versículo 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno se va a preguntar. Jesús estaba viendo algo que no se podía ver a simple vista, quizás. Jesús estaba viendo que este escriba, aunque venía para tentarle, algo había pasado. Yo no sé cómo fue la situación. A lo mejor el escriba estaba en medio de todos los fariseos, a lo mejor ese escriba tenía ya ganas de preguntarle a Jesús y aprovechó la coyuntura. A lo mejor le obligaron. Dijeron: no, ve tú. No lo sabemos porque no lo pone el pasaje. Lo que sí sabemos es que él fue a hacer la pregunta, pero él mismo salió cambiado en el proceso. Dios vio ese cambio, Jesús vio ese cambio. Y el hecho de que el escriba le diera la razón a Jesús es un detalle muy importante. Los fariseos odiaban tanto a Jesús que no le iban a dar la razón. Un fariseo no le iba a dar la razón a Jesús. Que lo odiaban a muerte. Literalmente. Lo odiaban a muerte. Pero este escriba no. Este escriba dice: bien, maestro, ¿verdad has dicho? Es decir, lo que has dicho es verdad. Tienes razón. No tiene sentido que sigamos discutiendo. Está bien lo que has dicho. Y cuando, ¿os acordáis lo que hemos visto al principio, verdad? Que los fariseos no querían tener nada que saber con Jesús. Cuando este hombre dice esas palabras, uno se queda diciendo: algo ha cambiado. Algo ha sucedido por el camino. Y Jesús mismo se lo dice. Jesús mismo nos lo revela. Cuando le dice: no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. Por fin, toda la caña que Jesús le había metido a los escribas y a los fariseos estaba sirviendo para algo. Para atraer por lo menos a uno de ellos. Para que se diese cuenta de su error. Para que se diese cuenta que lo importante no eran las filasterias y el ponerse los mandamientos de Dios físicamente en la frente o aquí en el corazón. Que lo importante no era simplemente ir a la sinagoga y hacer ciertos mandamientos, más de 600 mandamientos, sino que lo importante era que amaran a Dios y que amaran a su prójimo. Cuando Jesús ve ese cambio y dice: oye, tú no estás lejos, tú estás cerca, tú estás cerca. La actitud del escriba, del cual realmente no se sabe mucho más, porque casi todo lo que tenemos de este escriba es esta historia, pero la actitud de ese escriba cambió por completo la historia. Ya no era uno que iba para pelear con Jesús, ya era uno que iba para ponerse de acuerdo con Jesús. Quizá lo reconoció como Mesías, no lo sabemos. Hay algunos teólogos que juntando otros pasajes le dan vuelta y dicen: pues es posible, tiene sentido. No lo sabemos a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que en este momento la actitud del escriba fue completamente adecuada. Él dijo: Jesús, estoy de acuerdo contigo. Jesús, tú tienes razón. Jesús, lo que tú dices, como diríamos aquí en España, va a misa o al culto evangélico. Como evangélico, ¿no? Mucho mejor. Mucho mejor. Pero la pregunta, hermano, que nosotros nos tenemos que hacer hoy es la siguiente: ¿cuál es nuestra actitud
ante todo lo que hemos escuchado? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Vamos a hacer como el escriba que dijo, Señor, tienes razón? ¿Tú tienes razón y yo no? ¿Vamos a permitir que Dios nos cambie en el proceso de interactuar con Él? ¿Vamos a permitir que Él entre en nuestra mente y corazón y vea todo lo que hay y manipule y cambie y transforme? ¿O vamos simplemente a dejarlo pasar? Hermanos, ¿cuántos de vosotros lleváis más de 5 años en la iglesia? Por favor, levantad la mano. Levantemos la mano, acompañad. Más de 5 años. Bien. Más de 8 años en la iglesia. No estoy hablando de la iglesia Renacer, estoy hablando de la iglesia universal, ¿vale? Como creyente. Creo que eso se explica mejor, ¿vale? Más de 5 años, por favor, levantad la mano. Vale, ahora hay más manos levantadas. Más de 8. Más de 10. Más de 15. Más de 20. Más de 30. Yo ahí ya bajo la mano. Más de 35. Más de 40. Uy. Más de 45. Vamos a parar ahí ya. Hermanos, ¿cuántas predicaciones hemos escuchado en toda nuestra vida? ¿Cuántas? ¿1000? ¿2000? ¿5000? ¿20.000 predicaciones? Mínimo una por domingo. A menos que pusieran la excusa de ponerte malo. Pero mínimo una por domingo. Y seguro los estudios de entre semanas y alguna predicación esporádica por ahí. ¿Cuántas predicaciones, cuánta enseñanza de la palabra de Dios hemos escuchado en toda nuestra vida? Muchísimo. Muchísimo. ¿Y qué es lo que se ha quedado ahí? Bueno, yo sé que Dios lo ha usado. Yo sé que Dios lo ha usado y Dios nos ha hecho madurar a través de eso. Pero lo que ocurre a veces, y esto es lo que me da un poco de miedo, y os lo tengo que confesar, lo que ocurre a veces es que pasamos por una cierta predicación y estamos tan acostumbrados que pasa de largo. Simplemente pasa de largo. Hoy, qué bien, pastor, qué buena la predicación de esta semana. Yo lo que espero es que te acuerdes la semana que viene. Yo lo que espero es que te acuerdes de aquí a 2, 3 semanas, un mes, 6 meses. Pero eso normalmente no ocurre, desgraciadamente. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado como iglesia? ¿Tan aburrida es la palabra de Dios que cuando se predica bien en condiciones ya simplemente dejamos que pase de largo? ¿O es simplemente que tenemos un corazón endurecido, una conciencia dura? Y lo que ocurre es que no queremos escuchar porque el pecado nos tapa los oídos. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Y cada caso en particular es muy particular, para la redundancia. Pero hermanos, yo, como os he dicho a lo largo de todo este tiempo de predicación, este tiempo de esta serie, para mí desde agosto hasta ahora ha sido un tiempo complicado, en donde Dios me ha estado recordando continuamente que mi objetivo es amarle con todo lo que tengo, con todo lo que soy. Más que a mi trabajo, más que a mi ministerio, más que a mi esposa, más que a las posesiones materiales, más que a mi salud, más que a mi familia. Dios ha estado tratando mucho conmigo. Yo no quiero dejar simplemente que esta serie de predicaciones sobre amar a Dios con todo lo que somos pase desapercibida y pase como una serie más. Yo sé que no todas las series ni todas las predicaciones pueden ser espectaculares o pueden ser memorables, porque son muchas. No tenemos tanta memoria para todo eso. Yo lo entiendo. Pero lo que no quiero es que el hecho de habernos acostumbrado a venir a la iglesia y a escuchar, sentarnos y estar pensando en que tengo gente para comer, qué es lo que voy a hacer esta tarde, que todo eso nos desvíe del verdadero propósito, que es venir aquí, aprender de la palabra de Dios y dejarnos moldear por Dios mismo. Que Dios realmente nos cambie, que Dios realmente nos transforme, que Dios realmente haga algo con nosotros.
Y mi miedo, hermanos, de verdad lo confieso, es que simplemente pasemos hoy y esta tarde ya no nos acordemos. Y no tengo que demostrar que eso puede ocurrir porque me ha pasado y os ha pasado muchas veces. Y ese es mi miedo. Pero he orado al Señor y he dicho, Señor, mira, tú lo tienes en tus manos. Ni siquiera quiero que los hermanos se acuerden por mí, porque yo hice esta serie. Eso es lo de menos, lo menos importante. Pero quiero que se acuerden de esta serie para que recuerden lo importante que es amar a Dios con todo lo que somos. No podemos dejar de pasar esta oportunidad de la. No podemos simplemente decir, bueno, ya está. Ya hemos acabado. El domingo que viene seguramente vendrá algún hermano invitado y empezaremos después con otra serie y seguiremos nuestra vida rutinaria, como siempre. Hermanos, si Dios mismo ha usado una pandemia para agitarnos, ¿cómo no podemos darnos cuenta de que Dios quiere tratar con nuestro corazón, de que Dios quiere tratar con todo lo que somos, quiere realmente hacernos pasar por el fuego de la prueba y que todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que tenemos, todo nuestro tiempo, toda nuestra vida, todo nuestro ser realmente esté rendido a Él? Y la verdad no os lo digo desde una posición de autoridad, como diciendo que yo ya he llegado ahí. Y todavía me queda camino por recorrer. Pero lo importante es que por lo menos empecemos a caminar, que no nos quedemos como estábamos. Porque, hermano, puede haber venido la pandemia mundial. Podemos tener un nuevo cubículo ahí que nos quite un cuarto de salón. Podemos hacer una mudanza en la iglesia. Podemos hacer un programa de discipulado. Podemos hacer miles y miles y miles de cosas. Pero si tú no te pones delante del Señor y dices, Señor, cámbiame y transfórmame, todo va a seguir igual. Y ese es mi miedo. Y ese es mi miedo. Lo que no quiero es que se nos conozca por ser cristianos tibios. Y decir, sí, escucharon y saben, pero no hacen. ¿Sabéis de quién dijo eso Jesús? De los fariseos. De los fariseos. Mateo 23:1. Así que todo lo que os digan que guardéis, hablándole a la gente y hablándole de los fariseos, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Dicen y no hacen. Quizás somos más parecidos a los fariseos de lo que nos creemos. Quizás realmente necesitamos que Dios nos golpee. Quizás necesitamos que Dios nos cambie de manera genuina. Necesitamos tomar una decisión. Y esa decisión va a tomar muchas maneras. Se va a manifestar de diferentes maneras. Algunas más visibles y otras menos visibles. Probablemente nadie sepa si tú vas a hacer un compromiso personal con Dios en tu vida devocional. Solamente Dios lo va a ver. Pero a lo mejor sí que vas a amar al prójimo y eso se va a ver. De alguna manera se va a manifestar, sea visible o privado. Pero lo importante es que, hermanos, tenemos que tomar una decisión. Hemos vivido mucho tiempo, muchos de nosotros, en la mediocridad cristiana. De ser el cristianito que viene de domingo, el aguantar, el sobrevivir, y después descargar todos mis problemas con otra persona, no saber qué hacer, no saber cómo crecer y no saber cómo avanzar, porque estamos tan lejos de Dios que ya no sabemos ni lo que es su presencia. Hermanos, no podemos seguir así. Yo sé que hay muchos de vosotros que ya habéis tomado esta decisión en vuestros corazones, hace tiempo además, que habéis decidido amar a Dios con todo lo que sois. Pero sé que hay muchos de vosotros que no lo habéis hecho. Que todavía tenéis vuestro corazón batallando. ¿Sigo al Señor con todo o no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Lo dejo todo a sus pies? ¿Mi futuro, jóvenes? ¿Mi futuro lo dejo a sus pies? ¿Mi carrera? ¿Mi trabajo? ¿Mi familia?
lo dejo todo a sus pies y me pongo a hacer las cosas que realmente Él quiere, me rindo delante de su presencia, o simplemente voy a pasar. Tenemos que tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión. La Biblia está llena de decisiones. El pueblo, antes de entrar a la tierra prometida, Josué mismo le dijo: coged hoy a quién servís, si a los ídolos o al Dios de Israel. Y él dijo: pero yo y mi casa serviremos así. La Biblia está llena de decisiones, de gente que tomó malas decisiones, como Sansón, por ejemplo. Gente que tomó buenas decisiones, como nuestro Señor Jesús. ¿Sabes lo que trajo la mala decisión de Sansón a su vida y al pueblo de Israel? Ruina y esclavitud. Al final, incluso en la misericordia de Dios, Dios lo usó, pero no de la manera en la que Él quería usarlo desde un principio. Pero ¿sabes qué? La obediencia y la sumisión de Cristo no solamente trajo bendición, le trajo bendición a Él, sino nos trajo bendición a todos nosotros. Hermanos, Cristo se lo merece. Cristo se lo merece. Yo simplemente quiero orar. Quiero orar por nosotros como iglesia, y por esto he hecho los anuncios todos antes. Pues yo no quería que el aniversario, que los anuncios nos distrajeran del objetivo principal de hoy, que es realmente ponernos delante de Dios y decirle: Señor, quiero amarte con todo lo que soy. Quiero amar a mi prójimo como a mí mismo. Fallaremos en el camino y el Señor tendrá paciencia de nosotros, claro que sí, pero necesitamos tomar esa decisión. Yo quiero invitar, si alguno de vosotros de manera libre quiere ponerse en pie para hacerlo, puede hacerlo. No para decirme a mí, no para que yo lo vea, sino sobre todo para que vuestra familia lo vea y para que Dios lo vea de manera pública. No para que ninguno de los otros hermanos lo sepa. Pero necesitamos amar a Dios con todo lo que somos. Si queremos ver Málaga a los pies de Cristo, eso no va a suceder con oraciones vacías, subiéndonos a un monte y declarando cualquier tontería. Eso va a suceder solamente cuando la iglesia de Cristo ame a Dios con todo su corazón y ame a su prójimo como a sí mismo. Solamente va a ocurrir de esa manera, siguiendo los pasos de Jesús, aquel que amó a Dios con todo lo que era y aquel que amó a su prójimo hasta la muerte. Señor Jesús, yo quiero darte las gracias, porque tú has tenido misericordia de mí, que soy pecador. Señor, yo me merezco el infierno por mis pecados. Señor, yo sé que tú eres un Dios santo, tú eres un Dios perfecto, tú eres un Dios justo, tú eres un Dios increíble, tú eres un Dios infinito, perfecto, único, inigualable. Y nosotros no lo somos. Tú eres demasiado enorme para nosotros poder comprenderte de manera clara en algunas cuestiones. Pero lo que sí sabemos, Señor, lo que sí sabemos es que tú quieres que te amemos con todo lo que somos y que te amemos con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y Señor, yo quiero simplemente orar para pedirte que esa decisión, ese cambio en nuestra vida, ese punto de inflexión, realmente tú lo generes, que tu Espíritu Santo cambie todo aquello que está erróneo en nuestras vidas, Señor. Cámbianos, Señor. Cámbianos, Señor. Y a los hermanos que están haciendo un compromiso, sea privado, sea público, bendícelos para que tu Espíritu Santo los ayude en su caminar. Ese caminar difícil, ese camino angosto, porque van a necesitar tu ayuda y tus promesas. Pero, Señor, de verdad, ayúdanos a amarte con todo lo que somos. Con todo lo que somos. Trae a nuestra mente, Señor, todo aquello que tú quieras sacrificar en nuestra vida. Todo aquello que tú quieras quemar como holocausto vivo para ti, Señor. Y como hemos dicho hoy, seamos un sacrificio vivo
agradable a ti. Bendícenos, Señor. Bendícenos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La historia no acaba ahí. Porque el escriba, ¿sabéis lo interesante del escriba? El escriba todavía no conocía al Mesías como su Señor y Salvador. Muchos de los que habéis levantado, los que os habéis levantado y los que habéis hecho un compromiso privado, sí lo conocéis. Pero no quiero desaprovechar esta oportunidad. Que Jesús no la desaprovechó. Él dijo, no estás lejos del reino de los cielos. Y amigos, le hablo especialmente a los jóvenes que se creen que por venir a la iglesia todos los domingos ya son cristianos. Amigo, amiga, querido, si tú has venido a la iglesia durante mucho tiempo, si tú has estado aquí o en otro sitio escuchando la palabra de Dios durante mucho tiempo y todavía no tienes una relación personal con Cristo, toma esa decisión hoy. Hoy es el día de salvación. No la postergues más. No la postergues más porque ni siquiera sabes si llegarás a la noche vivo. Esperemos que sí, pero no lo sabemos. Y ante esto, hermanos, ¿qué podemos decir? ¿Verdad? ¿Qué podemos decir? Dios ha sido bueno con nosotros. Hoy celebramos el 17 aniversario de nuestra iglesia. Dios ha sido bueno. Dios ha sido fiel. Dios ha sido justo. Dios ha sido el proveedor de nuestra casa. ¿Verdad? Dios ha sido el proveedor de nuestra casa. Dios ha estado con nosotros. Dios nos ha dado todo lo que tenemos. Y no puedo dar mejor mensaje, exhortación, meditación que esta de la que estamos dando hoy, que como iglesia, como individuos personales, podamos decidir dárselo todo al Señor, que se lo merece. A aquel que nos lo ha dado todo primero. Aquel que murió por nosotros en una cruz, sufriendo la paga de todos nuestros pecados. Eso es lo mejor que podemos hacer. Eso es lo mejor que podemos hacer. Y si necesitas ayuda, si tú quieres, yo qué sé, que alguien te discipule, si tú necesitas algún libro, algún material para crecer, por favor, habla conmigo. O habla con algún hermano maduro que conozcas que te pueda ayudar en el proceso. Pero no te quedes igual. No te quedes igual. Es necesario que como cristianos avancemos y glorifiquemos a Dios con nuestra vida. Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor nos bendiga. Hermanos, estamos despedidos.